Que el Señor me lo bendiga grande y poderosamente en esta hermosa tarde. Vamos a ir al Señor por medio de la oración. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos en esta hermosa tarde que venimos con el deseo de enseñar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Estamos en la lección número 41 sobre el trabajo que estamos haciendo de la fe de Abraham. Y en esta clase número 41 vamos a estar leyendo en Génesis capítulo 17, versículos del 23 al 27. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los cientos nacidos en su casa, y a todos los comprados por dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidando la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios lo había dicho. Era Abraham de edad de 99 años, cuando circuncidó la carne de su prepucio. Ismael su hijo era de 13 años, cuando fue circuncidado la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de la casa, el siervo nacido en la casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Qué buena la palabra de Dios. Bendice su palabra, Padre de la gloria. En la lección número 40 vimos cómo Sara, el Señor le da la promesa que daría a luz un hijo y le da el nombre de él. El nombre de él es Isaac, que significa risa. En esta clase número 41 estamos viendo, acabamos de leer, la importancia que tiene el mandato de Dios en la fe. ¿Cómo es tan importante la obediencia del mandato que Dios estipula en su palabra? Y aquí es importante lo que Abraham hace. Nos enseña por medio de este ejemplo que hay que obedecer al mandato de Dios. Si hacemos el mandato de Dios, estamos haciendo la actitud, o estamos haciendo la acción de obediencia. Dice que Abraham lleva a cabo el mandato de Dios. ¿Cuál era el mandato? Que había que circuncidar. Entonces dice, no, pues para circuncidar, dice que él tenía 99 años y se circuncida a él, y también circuncida a Ismael de 13 años. Pero ¿cuál era por qué habla el texto bíblico de que hay obediencia en circuncidado? Dice, no, pues circuncidó a Abraham y circuncidó a Ismael y ya, pero dice que todos los que estaban viviendo con él, todos los varones que habían sido comprados o también que habían nacido. ¿Qué significaba esto? Significaba de que el que iba a ser circuncidado iba a estar aparte. Si de pronto los iban a atacar a la gente de Abraham, lo hubieran esparcido a todos, los hubieran derrotado. Entonces, esa significación de que él es obediente al mandato de hacer hecho lo que Dios decía que tenía que hacerse, circuncidarlos a ellos y a todo el pueblo, le da la capacidad de confianza, de obediencia, de hacer el mandato de Dios, pero sin mirar la consecuencia que de pronto lo iban a atacar. O sea, tenía confianza. La obediencia tiene que haber ¿qué? Tiene que haber un riesgo. ¿De qué? De que podían ser atacados por otras tribus. Entonces ellos quedaron desprovistos de todo. ¿Para qué? Para hacer caso al mandato de Dios. Entonces, la obediencia también necesita ¿de qué? De esa confianza, de que Dios les había dado ese estímulo de que tenían que ser circuncidados. ¿Para qué? Para poder ser señal. ¿El señal cuál era? ¿Cuál era la promesa? Que iba a tener un hijo, sí, pero también cuál era la promesa para el pueblo de Abraham, que iban a ser
grandes como la arena del mar. Entonces, que iba a ser un pueblo grande. Entonces, en medio de esa promesa, Abraham hace caso y tiene confianza del compromiso que tiene con Dios y la confianza que tiene en Dios. El compromiso y la confianza le da a uno fe para hacer el mandato que Dios está estipulando. Entonces, usted puede oír el mandato de Dios, pero si no tiene confianza y no lo acciona, entonces es desobediente porque no lo hace. Entonces, la obediencia tiene como particularidad de poder ser, que tener confianza en lo que Dios dice en su palabra y hacerlo sin tener el temor de una segunda consecuencia. No, si hace la vez de obedecer a Dios y obedecer su mandato, le da la confianza que Dios lo va a proteger. Aquí lo estamos viendo, que Dios protege a Abraham y a todo su pueblo. Entonces, si realmente creemos en la promesa de Dios, vamos a ver la forma de cómo accionamos. Porque decimos, yo soy obediente. Abraham obediente, ¿por qué? Porque deja todo hombre sin arma para hacer el mandato que Dios le estipula, pero tiene confianza. Entonces, si realmente confiamos en Dios y creemos en Dios, tenemos que creer lo que la palabra de Dios dice. Entonces, hay veces nosotros como humanos le buscamos una manera humana, una manera de razón a la palabra, y no debe de ser así. Abraham tenía la confianza plena que todos los varones de su casa iban a ser circuncidados. Ahí también viene la obediencia, que ellos le hacen caso ¿a quién? A Abraham. Entonces mire que esto es una cadena. Yo le hago caso a Dios, los que sigan atrás de mí van a hacer caso a lo que Dios ha estipulado, al mandato que Dios ha tenido. Si las personas que están alrededor suyo no ven que usted cree y acciona al mandato de Dios, entonces es muy difícil que hagan caso. ¿Por qué? Porque usted está haciendo el ejemplo. Abraham es el ejemplo de una plena obediencia. No solamente por la obediencia, sino por la acción que lo hace. Pero también ahí no se quedó ninguno. Todos los varones tenían que tener la plena confianza y la plena obediencia al mandato que Dios les había estipulado a ellos. No era, no, yo mañana lo hago, no, dentro de un mes lo hago, dentro de 6 meses lo hago. No, el mandato que le dio Dios fue hoy, y hoy tenía que cumplirlo. Entonces, eso hay veces nosotros trabajamos de una manera muy humana, que hacemos los mandatos o cumplimos los mandatos cuando viene una predicación, cuando viene una enseñanza, cuando usted está leyendo la Biblia y el Señor le habla por medio de un texto bíblico. Usted no espere para mañana para accionar, accione inmediatamente. Eso se llama confianza plena, una obediencia plena, que lo hace inmediatamente, lo hace rápidamente, el mismo día, lo hace en acción. Si usted lo deja para otro día, en un momento dado se le olvida, y al olvidarse, ¿qué pasa? Se hace desobediente al mandato que Dios le ha estipulado para que usted realice. Entonces, la obediencia también necesita ¿de qué? De valentía, porque eso es otra de las formas también de valiente. Necesita ser valiente, hacerlo el mismo día, hacerlo inmediatamente. Entonces, esto indica que todos los hombres tenían que tomar esa forma de hacerse circuncidar. Entonces, el ejemplo de Abraham es maravilloso para poder obtener el hombre de fe, de la confianza. Acuérdese, la fe de Abraham fue tomada por justicia. ¿Por qué? Porque en este momento tiene 2 formas de que nos ayuda a nosotros. Si usted quiere tener fe, tiene que tener obediencia y tiene que ser también de creer. Obediencia al mandato de Dios y creerlo.
¿Cómo lo cree? En acción. Entonces, el mandato de Dios necesita, para usted tener la confianza, la fe en Dios, necesita accionarlo. No podemos decir que tenemos fe y no tenemos confianza en Dios, que no tenemos confianza en las promesas de Dios, en la palabra de Dios. No, la obediencia tiene que ser plena. ¿Cómo es plena? Inmediatamente que viene una enseñanza, realizarla. Amén. Estamos en la lección número 41, Génesis 17 al 23. Abraham lleva a cabo el mandato de Dios de la circuncisión. Eso es maravilloso, porque lo hace, le dan el mandato e inmediatamente lo hace. Es obediente y tiene confianza del mandato. Eso es maravilloso, uno ser obediente. Es una de las maravillas. ¿Por qué? Entonces eso es lo que hace de que la fe se establezca en usted, de la confianza que tiene en el Señor, de la seguridad que Dios le da. No, tiene que saber cómo manejar esa situación, porque hay gente que lo hace de una forma emotiva. No, tiene que usted estar tranquilo, que el Señor le hable por medio de la palabra, y si el Señor le habla internamente, qué bueno que la palabra siempre nos habla para nosotros ser obedientes a su mandato, y al ser obediente a su mandato, entonces le creemos. ¿Cómo le creemos? Por medio de nuestras acciones. Usted no puede decir que tiene fe, que es obediente, si no acciona. Entonces tenemos que accionar a la palabra de Dios. Dios, ok. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo. Abraham se circuncidó de 99 años y tiene Ismael 13 años. Entonces esto es importante. Entonces la obediencia es uno de la forma más maravillosa de que un hombre de fe pueda tener, o una mujer de fe. Obedecer al mandato bíblico, al mandato de Dios, al mandato del hombre de Dios, de la mujer de Dios, de sus padres, de sus jefes, de todo. Tenemos que ser obedientes. ¿Por qué? Porque al ser nosotros obedientes al Señor, entonces creemos en nuestras acciones de que vamos creciendo cada día más en fe. Abraham nos enseña que tenía una obediencia plena. O sea, ¿qué significa la obediencia plena? Que inmediatamente la acciona. No espera para 2 ni 3 días. No, yo después lo hago. No, es que hoy no tengo tiempo. No, accionar inmediatamente es la gran llave de crecer en fe. Que el Señor me los bendiga grande y poderosamente. Gracias te damos, Dios mío, en esta hermosa tarde. Que el Señor los bendiga y los guarde y los dé gran bendición en el resto de su vida. Que el Señor me los bendiga grande y poderosamente. Amén.